Vamos a dar hoy un poquito del contexto histórico del siglo XV durante la Vamos a dar del contexto histórico del siglo XV durante la Renacimiento. El cambio social de la sociedad cambió mucho en la política y también mejoró la calidad de vida, de las condiciones de vida, el aumento de trabajos y añadió también una nueva clase social que es la burguesía. En estos cambios tienen dos tipos de factores, que es el endógeno y exógeno. El endógeno se refiere a los factores internos de una sociedad. Esto genera la condición de la revolución o transformación de factores. Y el exógeno se refiere a los factores fuera del sistema social, por ejemplo, el medio físico o transformación con otras sociedades. La economía en la Edad Media era muy distinta a la que tenemos ahora. El sistema económico se basaba más en la agricultura. Los feudales de alta sociedad, la realeza, la nobleza y el clero eran los que mandaban y también eran los propietarios de las tierras que tenían los campesinos, que constituían la mayoría de la población. Estos se encargaban de cultivar y cuidar de la cosecha. Después una parte de su cosecha se lo daban a los feudales, ya que las tierras eran de ellos. El cambio de la economía del pre-renacentistas del siglo XV y XVI, Europa tuvo una etapa de convivencia, de crecimiento económico, debido a las siguientes razones. Primero, era por el aumento de la población, con lo cual llevó al crecimiento de la producción de los productos del campo y artesanales. Después era el descubrimiento de América, que aumentó el comercio con las tierras que traían el producto y lo enviaban a otros países. Tercero fue la reformación o mejora del sistema bancario. La cultura en la Edad Media era más religiosa que por eso fue influido de los cristianos. Después la cultura se centraba más en el arte románico y gótico, también en la lectura, ya que mayoritariamente ya saben leer, así que ya no les hacía más falta a los juglares para que le contaran historias. Esto después llevó al primer sistema de comunicación, el libro. Las nuevas ideas de la burguesía fue influida por la nueva clase social, la burguesía. Ellos fueron los que trajeron un punto de vista diferente a la de los nobles medievales, que para ellos el mundo no era un lugar de sufrimiento, sino lo contrario. Creían que el mundo era un lugar digno de ser para disfrutar, que fue cuando estos les llevaron al antropocentrismo, que se refiere a la teoría o que supone que el ser humano es el centro de todas las cosas, el fin absoluto de la naturaleza y el punto de referencia de todas las cosas. La religión de la Edad Media entró en crisis.
se denuncia el exceso de poder económico y político de la Iglesia en la sociedad y las manifestaciones pocas piadosas del clero. Las nuevas ideas de la sociedad. Más tarde se inició una nueva religión que daba más importancia a la espiritualidad interior en vez de al de culto exterior. Luego, en la valoración de la educación no era solo para la guerra, sino que se considera que la cultura es una virtud imprescindible del hombre moderno, en especial el conocimiento de los autores clásicos, que así es como lleva a un cambio que es el humanismo. Estas nuevas ideas que tuvo el Renacimiento fue procedido fundamentalmente de Italia, que se difundió rápidamente gracias a una serie de factores. La difusión del humanismo llevó al movimiento renacentista del ser humano sobre los valores humanos. El humanismo se refiere en general al comportamiento que exalta el género humano. Este comportamiento fue un movimiento filosófico, intelectual y cultural que comenzó en Italia, que más tarde fue extendido por toda Europa. Los principales factores que permitió la difusión de las ideas nuevas procedentes de Italia fueron las nuevas creaciones de universidades. Los burgueses y nobles ricos convirtieron sus palacios en centros de cultura y la participación del labor de los artistas y el estudio de los hombres cultos. Y después, por último, es el uso del español como sistema de cultura facilitó el acceso a unos nuevos conocidos. Durante el año 1492, el humanista Antonio de Nebrija escribió una de las primeras gramáticas castellanas. Antonio Nebrija fue un humanista y gramático español y culto de la gramática castellana de 1492. Fue la primera gramática de una lengua vulgar y cursó en Salamanca, y a los 19 años se fue a Italia, en Bolonia. Perfeccionó su formación humanística durante unos 10 años. En 1470 regresó a España y se instaló en Sevilla, donde entró al servicio del arzobispo Alonso de Fonseca. Posteriormente se presentó como profesor de gramática y retórica en la Universidad de Salamanca y Alcalá de Henares. Como podéis ver, este es un libro de Alfonso de Nebrija que se llama La gramática castellana, que este libro fue una de las primeras impretas del humanismo. Este comportamiento fue un movimiento. En 1492, en felices condiciones con la culminación de la Reconquista y el descubrimiento de América, dio la luz en Salamanca la gramática castellana de Antonio de Nebrija. La obra se compone de 5 libros. El primero se ocupa de la ortografía y se divide en 10 capítulos. El segundo de la prosodia y de la sílaba en otros tantos capítulos. El tercero de la etimología y dicción con 17 capítulos.
El cuarto, de la sintaxis y el orden de las partes de la oración, en 7 capítulos. El quinto, de las instrucciones de la lengua castellana para los que de extraña lengua querrán aprender. Esta es una parte del libro, la cuarta parte, el capítulo segundo de la orden de las partes de la oración. Antes de presentar. Escoge tú. En algunas partes de la oración hay cierta orden casi natural y muy conforme a la razón, en la cual las cosas que por naturaleza son primeras o de mayor dignidad se han de anteponer a las siguientes y menos dignas. Y por esto dice Quintiliano que diremos de oriente a occidente, y no por el contrario de occidente a oriente, porque según orden natural primero es oriente que el occidente. Y así diremos por consiguiente el cielo y la tierra, el día y la noche, la luz y las tinieblas, y no por el contrario la tierra y el cielo, la noche y el día, las tinieblas y la luz. Mas aunque esta perturbación de orden en alguna manera sea tolerable y se pueda excusar algunas veces por autoridad, aquello en ninguna manera se puede sufrir, que la orden natural de las personas se perturbe como se hace comúnmente en nuestra lengua, que siguiendo una buena cortesía dicen el rey y tú y yo venimos, en lugar de decir yo y tú y el rey venimos. Los acontecimientos de la península ibérica. España evolucionó mucho durante la Edad Media, la Edad Moderna. En el siglo XVI se convirtió en la primera potencia del mundo. Los reyes católicos Felipe II y Carlos I gobernó los territorios de un imperio que se extendía por 4 continentes, que es Europa, América, África y Asia. Uno de los primeros acontecimientos de España fue la expulsión de los judíos. Después fue la reconquista de Granada, que había sido incorporada a Castilla, que fue finalizada en el año 1492. Luego fue la unificación de los reyes católicos de Castilla y Aragón, Isabel y Fernando II. Por último fue la capitulación de Santa Fe, que los reyes católicos apoyaban los planes colombinos que llevaron a la conquista de América. Esto cambió mucho España, el continente. Una de las cosas que más cambió fue el cambio consecutivo de las formas de toda España. Esto se puede ver mucho mejor en el mapa. También las conquistas de otras regiones a España. No está conectada. Chaval, ¿está enchufado? Se pone delante. Sí, está. No. La quité de ahí. Bájaselo un poco.
ha cambiado desde la antigüedad hasta ahora. Ahora serán las actividades. ¿Podrías ponerlo? Desafío. Sí, no. No lo tengo esto. Si no, otro que tenga esta pregunta. ¿Alguien tiene esta pregunta? Yo lo tengo. Hubo un cambio en el pensamiento en la población y en la producción. Los factores se dividen en endógenos y exógenos. Bueno, Bueno, Pero sería no más sabemos. como cambió mucho más en la política. Luego, la calidad de las condiciones de vida. Luego, el aumento de trabajos. Y también llegó a una nueva clase social que es la burguesía. ¿puedes repetirlo? Cambió mucho en la política, llegó a la mejora a la calidad mejor de condiciones de vida. Luego aumentó el trabajo, el trabajo, y también llegó a una nueva clase social que es la burguesía. ¿Qué nueva clase social se introdujo en el Renacimiento? Ya. Sí. ¿Cuáles fueron las razones que cambió nuestra economía? Javi. No, no tengo. El aumento de la población, el descubrimiento de América y la mejora del sistema bancario. Aumento de la población, descubrimiento de América y mejora del sistema bancario.
¿Cuáles fueron, en qué se centraba la mentalidad y cultura de la Edad Media? Carlos. Sofía. Eran religiosos y se centraban en el arte románico y gótico. ¿Y de la mentalidad? La mentalidad es el inicio de una nueva religión que daba más importancia a la espiritualidad interior en vez que al del culto exterior. Culto externo. Y luego también de la cultura también podéis añadir lo de la lectura, que también se centraba en la lectura. ¿De cuál era la cultura? Sí. ¿A qué se refiere el humanismo? Emma. Alba. Esa. Laura. El humanismo, Sí. movimiento renacentista del comportamiento del hombre. ¿Movimiento qué? Renacentista del comportamiento del hombre. El comportamiento Del hombre. Lo digo otra vez. a Carlos, soy sincera. ¿Ya? ¿Qué primera imprenta escribió a Antonio de Neve? Sara. Sí, gramática castellana. Escribió